mientras van llegando, quería que nos pudiéramos conocer a los expositores. Eh, Quiero presentar ¿dónde está el bicho? Acá está. Al Vicente Lepe, un amigo y participante de RCU hace más o menos 2-3 años, parece, ¿no, Bicho? Conocimos a Bicho cuando estabas todavía estudiando en la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile. Así que, Bicho, preséntate para que todos los demás también te puedan conocer. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias hermanas y hermanos. Me presento, soy Vicente Lepe. Como muy bien dijo Max, bueno, primero que todo soy cristiano y también he tenido el privilegio de poder estudiar administración pública, lo cual me ha permitido poder participar de ciertos momentos sociales, se podría decir, y políticos que me han ayudado a reafirmar la importancia de Cristo en la vida de todos. Así que de verdad, muchas gracias por el día, por tomarse su tiempo, por venir. Espero que sea una muy bonita jornada y que todos podamos aprender y conversar y aprender el uno del otro. Así que de verdad, muchas gracias. Gracias Vicente, gracias Bicho. Bueno, Vicente va a estar hablando la primera parte de esta jornada, que es más bien informativa para traer luz a lo que significa el proceso constituyente y cómo posterior a un eventual proceso constituyente, estas leyes o estas cosas que se propongan en la Constitución van a ser después aterrizadas en nuestra sociedad, cómo se van a ver y cosas así. Entonces, muchas gracias, Bicho, por esto. Y también quiero presentarles a nuestro siempre bien ponderado amigo de la Iglesia de Santiago Apóstol, Franz Moller. Él es abogado de la Universidad de Chile y también profesor. Entonces me encantaría que Franz te pudieras presentar y también presentar y quizás también decir por qué quizás este tema de la dignidad también es importante para ti. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es una alegría grande poder reflexionar entre amigos, entre personas queridas y bueno, nada más que sin adelantar nada, porque luego me tocará exponer sobre aquello, pero sí, creo que el tema que ha sido asignado para esta segunda parte sobre la dignidad humana es un tema que provoca muchísima reflexión, al punto de que desde hace ya varios siglos la humanidad ha venido preguntándose qué es aquello que en último término eh, le concede valor al ser humano. Algunos intentaron el discurso de la libertad, otros intentaron el discurso de la razón o la racionalidad, y lo que esta noche quisiera compartir es el relato bíblico en relación con la dignidad. No digo más por el momento, Max, muy agradecido por esta oportunidad. Ahí está, ahí me pude desmutear. Sí, muchas gracias, Nico, en los controles. Muchas gracias, Franz. Sí, es muy entretenido, va a ser muy entretenido tener esta conversación. Y nuestro deseo, como pusimos ahí en el flyer, o en la imagen que a muchos de ustedes les habrá llegado, es quizás tener una conversación tardía. Antes de la urna, antes de la urna. Imagínense que esta conversación la están teniendo con alguien en la fila antes de ir a votar este día domingo.
y tienen una muy buena conversación. Nuestro deseo también es ser de aporte a la reflexión y también al pensamiento, debido a nuestra vocación hacia el mundo estudiantil, hacia el mundo universitario, secundario. Así que, bien, vamos a comenzar. Quiero que oremos y entramos en terreno. Eh, Padre, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos has dado de poder conversar, de poder tener buenos temas para preguntarnos, para poder estar informados, de manera de poder tener una buena participación democrática. Yo te pido, por favor, Señor, que tú nos ayudes a la reflexión y que también nos ayudes a tener buenas preguntas, amado Padre. Te doy las gracias por esta oportunidad y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Rey soberano, por sobre todo el universo. Amén. 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 Entonces quiero darle el paso a, a Vicente para que comience con su exposición informativa. Perfecto. Bueno, hermanas y hermanos, como adelantaba Max, la idea, por lo menos de mi presentación, va a ser bastante corta. Lo que yo quiero presentarles es básicamente a qué nos vamos a enfrentar el domingo. Sé que muchos de ustedes, como todos los cristianos, hemos estado con mucha ansiedad con respecto a este proceso, para bien y para mal, pero ha sido también un momento positivo de mucha reflexión. Por lo tanto, mi ideal es, de alguna forma, aportarles con información, cosa de que cada uno pueda tomar la mejor decisión, independiente de cuál sea, lo más informado posible sobre no solamente lo que viene el domingo, sino todo lo que es el proceso constituyente en sí. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Ok. Bueno, primero que todo, entonces, me vuelvo a presentar. Soy Vicente Lepe, soy administrador público de la Universidad de Chile y egresado de Magíster en Ciencia Política de la misma universidad. La charla entonces va a ser sobre el proceso constituyente, lo que se viene para hoy y lo que se viene para mañana. Lo primero que quiero partir es, ¿qué es una constitución? Creo que probablemente este año hemos escuchado innumerables veces en televisión, en la radio, en la calle, hablando del cambio constitucional. Pero, ¿qué es realmente la constitución? Si nosotros quisiéramos definirla en términos muy simples, podríamos decir que la constitución es la ley fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. Es la ley fundamental de la organización del Estado. Algunos también le dicen el pacto fundante de una comunidad política. Porque toda sociedad requiere de una estructura de funcionamiento y es la Constitución la que nos permite ello. ¿Y por qué es tan importante entonces esta ley fundamental? Primero que todo porque la Constitución, como es un texto fundamental de nuestra nación, establece los principios básicos de nuestra convivencia social, política, cultural, las reglas mínimas del juego de nuestra comunidad, cuáles van a ser las bases, los principios en los cuales nosotros nos vamos a basar. Es el cimiento sobre el cual las demás leyes de inferior rango descansan. Eso es un tema muy importante. Las leyes que nosotros tenemos en nuestro ordenamiento jurídico deben basarse en esta ley fundamental, en lo que dice, en los principios de esta ley fundamental. ¿Cuál es la importancia de la Constitución? Bueno, regula el poder y organiza los órganos del Estado. Establece nuestros derechos fundamentales, que están consagrados en nuestra Constitución. Es la hoja de ruta también para las bases para la creación de políticas públicas. Cuando los gobiernos, por ejemplo, hacen algún plan, algún programa, alguna acción para hacerse cargo de un problema público, necesita basar esa acción, ese programa, en lo que dice el ordenamiento jurídico y entre ellos, por supuesto, la Constitución. La Constitución rige absolutamente todo lo que es en materia de normas legales. La norma más pequeña se tiene que regir por lo que dice esta Constitución.
Si quisiéramos analizar muy rápido la Constitución, yo sé y yo creo que a todos nos ha pasado que cuando ponemos en Google Constitución Chilena de la República o compramos la Constitución en la calle, nos abruma la cantidad de artículos, la cantidad de información que tiene y muchas veces es complicado poder analizarla. En términos muy sencillos, nuestro primer capítulo de nuestra Constitución habla sobre las bases de la institucionalidad. ¿Qué significan las bases de la institucionalidad? Es donde se establecen los términos generales, los principios generales que rigen nuestro Estado. Por ejemplo, menciona de que Chile es un Estado unitario, habla de que somos una república democrática, que las personas nacen libres e iguales en dignidad, el Estado reconoce a los grupos intermedios y la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Esa información está en el capítulo 1. En el capítulo 2, por ejemplo, también se habla sobre la nacionalidad y la ciudadanía. Establecen las normas que lo regulan, cómo se pierde o cómo se adquiere la nacionalidad. Si seguimos con la estructura de la Constitución, se van a dar cuenta de que cuando dice capítulo 4 hacia abajo, es lo que se conoce muchas veces, y si me imagino que lo han escuchado hoy en día en televisión porque han hablado mucho, sobre cuando hablan de la parte orgánica de la Constitución. ¿Qué significa la parte orgánica? Es donde se establece la estructura y se describen las funciones de las instituciones que rigen nuestro Estado. Cómo se organizan y cómo se equilibran los poderes públicos. Y es ahí, por ejemplo, donde nosotros encontramos el poder, cómo se norma, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, cómo se norma el Congreso, cómo se norma el Poder Judicial, el Ministerio Público, Tribunal Constitucional, el CERVEL, Contraloría, Banco Central y el Gobierno y la Administración Interior del Estado. Súper importante, cuando ustedes lean la Constitución se van a dar cuenta que va de a poco, paso a paso, viendo cada una de cómo se rigen, cuáles son las potestades que tienen estas organizaciones. Y también tiene una parte dogmática, que está en el capítulo 3, que habla sobre nuestros derechos fundamentales. Sin abrumar tanto de información, ¿qué derechos reconoce nuestra Constitución en el artículo 19? Son alrededor de 25, 26, si mal no recuerdo, y entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, la vida y la integridad física y psíquica, podemos encontrar la igualdad ante la ley, la igualdad, protección de la ley y el ejercicio de los derechos, en el 4 la protección de la vida, la honra y los datos personales, en el 6, por ejemplo, podemos encontrar algo que nos interesa mucho como cristiano, que es la libertad de conciencia, en el 9, por ejemplo, podemos encontrar la protección de la salud, en el 20 la igualdad de repartición de los tributos y las demás cargas. Básicamente todos los derechos que consagra nuestra Constitución están en el artículo 19. Ahora, ¿por qué hicimos este contexto previo con respecto a qué es una Constitución? Porque básicamente es la piedra angular de todo lo que ha pasado desde octubre del año pasado hacia adelante. Si ustedes se acuerdan, el octubre del año pasado tuvimos, lamentablemente como chilenos sufrimos probablemente una de las mayores crisis institucionales que pudimos ver en nuestra historia desde vuelta a la democracia, donde vimos un sistema político y un sistema de gobierno que no estaba dando el ancho con respecto a los temas que estaba pidiendo la gente en la calle. Vimos innumerables marchas, también lamentablemente vimos momentos de mucha violencia, y por lo tanto esa crisis, esa tensión social que vivimos en esos momentos, que tuvo su culmine el 18 de octubre con las quemas del metro, había que darle una salida institucional, había que darle una salida desde la democracia para poder de alguna forma caminar y transitar hacia, podemos decir, un estado de mejor país, porque realmente lo estábamos pasando muy mal en ese momento. Y por eso, debido a esa crisis social y política vivida en el mes de octubre, las fuerzas políticas, ¿ya?, del Poder Ejecutivo y el Legislativo, acordaron como mecanismo para destrabar este conflicto, esta crisis social que estábamos viviendo, iniciar un proceso de consulta ciudadana para un cambio constitucional, que es lo que se llamó el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. ¿Y en qué consistía? En palabras muy simples, ponía las bases de un nuevo proceso constituyente. Un proceso que tiene por objetivo discutir la opción de poder cambiar la constitución que en este momento nos rige. Y se establecieron, y si uno analiza todo este proceso, nos damos cuenta que el día domingo, aquí nos vamos a enfrentar es recién el primer
el primer escalón de este proceso constituyente, que es lo que se conoce como el plebiscito de entrada. ¿Qué vamos a ver en el plebiscito de entrada? Vamos a aprobar o rechazar la idea de una nueva constitución, y también el mecanismo por el cual, en el caso que se apruebe esta constitución, cómo se va a determinar, a través de una convención constitucional o una convención mixta. En un par de minutos más les voy a explicar más o menos cuáles son las diferencias en cada una de ellas. Como segundo avance, si de ser aprobada la constitución, se va a dar el segundo paso, que es la elección de los constituyentes, que dependiendo si es convención constitucional o convención mixta, van a ser 155 constituyentes o 172 miembros. Y por último, después que estos constituyentes hagan esta nueva constitución, va a venir la tercera etapa, que es un plebiscito de salida. ¿Qué significa el plebiscito de salida? Es donde nosotros vamos a aceptar, rechazar la nueva constitución que se creó. Entonces, ¿a qué nos vamos a enfrentar el domingo 25 de octubre? Este domingo. Nos vamos a enfrentar a dos papeletas. La primera va a ser una papeleta que nos va a hacer la siguiente pregunta. ¿Quiere usted una nueva constitución? Esa va a ser la primera papeleta, donde las respuestas van a ser o el apruebo o el eventual rechazo. Y la segunda papeleta, los cuales nos vamos a ver enfrente, va a responder a la siguiente pregunta: ¿qué tipo de órgano debiera redactar la Constitución? La opción va a ser o convención constitucional o convención mixta. En el caso de que se acepte el apruebo, implica que estamos de acuerdo con iniciar el proceso de una nueva Constitución, siendo esta redactada ya sea por convención constitucional o convención mixta. ¿Qué pasa en el caso que gana el rechazo? La opción rechazo, por otro lado, implica que no aceptamos la idea de legislar una nueva constitución y mantenemos la que actualmente nos rige. Aquí les puse un ejemplo más o menos de esta va a ser la papeleta de elegir una nueva constitución. Como ustedes pueden ver, va a estar apruebo el rechazo. Recuerde, solamente tiene que hacer una línea que cruce la línea horizontal. Y la segunda papeleta es esta, que como ustedes pueden ver, en el caso que por ese motivo se le olvide cuál es la diferencia entre la convención mixta constitucional y la convención constitucional, abajo se le va a dar cierta idea, cierto resumen de lo que realmente es. Por ejemplo, convención mixta dice integrada por partes iguales, por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio, y convención constitucional integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente. Vamos entonces en tierra derecha, ¿cuáles son las grandes diferencias entre la convención constitucional y la convención mixta? Probablemente muchos hemos visto la propaganda que se ha hecho hoy en día en televisión, y muchas veces hay enredos y confusiones normales, porque en general no se define muy bien, no se muestra muy bien en televisión cuáles son las grandes diferencias. Uno, por ejemplo, va a redes sociales, conversa con la gente, y muchos dicen, todavía no entiendo cuáles son las grandes diferencias. Bueno, en el caso de la Convención Constitucional, la parte más importante de la Convención Constitucional es la siguiente. Primero que todo, los miembros serán elegidos un 100% de manera popular. Nosotros vamos a elegir a los 155 miembros de la Convención Constitucional. Van a ser 155 integrantes elegidos bajo el sistema de elección de diputados, o sea, bajo división de distrito. Tiene una característica especial también esta Convención Constitucional, que va a ser, por primera vez, va a ser paritaria de género. ¿Qué significa eso? Significa que se va a tratar de que estos 155 integrantes tengan un equilibrio cercano entre el 50% hombres o 50% mujeres. Probablemente no se llegue a la igualdad absoluta, pero la idea es que tenga más o menos un equilibrio entre 55 hombres, por ejemplo, 45 mujeres, o 55 mujeres, 45 hombres. Se va a tratar de hacer paritaria. Y también esta convención deberá aprobar las normas de esta nueva constitución y el reglamento de votación, o sea, para aprobar la materia de la cual están legislando, va a tener un quórum de 2/3 de sus miembros en ejercicio. Es un quórum bastante alto, pero a la vez necesario. ¿Cuáles son las diferencias entonces con la convención mixta? Bueno, como la otra eran 155 miembros elegidos popularmente, la convención mixta, en cambio, van a ser 172 miembros
de los cuales se van a dividir en 86 parlamentarios en ejercicio, que actualmente están en el poder legislativo, y solamente se van a elegir de manera popular 86 ciudadanos. Ya no van a ser 155, sino que van a ser 86. La paridad de género en este caso solo va a ser aplicable al 50% de los miembros, que van a ser a esos 86 ciudadanos electos. Ya no va a regir la paridad para todos los miembros de la convención, sino solamente para la mitad. Los parlamentarios tendrán doble función. Estos parlamentarios, que van a conformar la mitad de la convención mixta, no solamente van a seguir haciendo sus labores como legisladores clásicos, comunes, sino que también van a participar de esta convención. Van a sesionar en el Congreso y también a la vez van a ser parte de la convención. Al igual que la convención constitucional, la convención deberá aprobar las normas y los reglamentos por un quórum de 2/3 de sus miembros en ejercicio. Aquí yo les puse un poco la tabla, en el caso que alguien quiera verlas, las grandes diferencias. Otra de las grandes diferencias importantes también va a ser, por ejemplo, las diferencias de dieta. En el caso de la convención mixta, los sueldos van a ser de 2,5 millones para los electos popularmente, y los congresistas van a seguir con el sueldo estándar que ellos tienen según su legislación. En cambio, en la convención constitucional, todos los constituyentes tendrían un sueldo de 2,5 millones. La otra también interesante es el tema de la inhabilidad. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en el caso de la convención mixta, estos legisladores que están en el Poder Ejecutivo y que van a integrar la comisión mixta, se van a poder postular a reelección de cargos populares una vez terminada la convención, una vez terminada la creación de la Constitución. En cambio, los constituyentes de la Convención Constitucional van a estar inhabilitados para poder competir en elecciones incluso un año después de haber terminado sus funciones. ¿Por qué? Porque se entiende de que la gente eligió a estos constituyentes y le dio el poder para que ellos crearan una constitución, y la idea es que ellos se enfoquen 100% en hacer esta constitución, que no ocupen este capital político, social que le está dando a la gente para de alguna forma el día de mañana forjar una carrera política o una carrera parlamentaria. Por lo tanto, esa era como la idea central de que por qué se inhabilitaban. En cuanto a los funcionamientos general de la convención deberá redactar y aprobar una propuesta de nueva constitución en un plazo de 9 meses. Ese va a ser el plazo oficial. Pero se puede la salvedad de prorrogarlo por un par de meses más, que son 3, pero solamente va a ser una vez. O sea, podemos decir que entre 9 y 12 meses se va a demorar en aprobarse una nueva constitución, en redactarse, perdón, una nueva constitución. Una vez redactada la nueva constitución, la convención se disolverá de pleno derecho. ¿Qué significa esto? Que una vez terminada la redacción de esta constitución y aprobada, deja de tener existencia estos constituyentes, dejan de ser parte ya de la convención. No se van a ir al Congreso o a hacer otra cosa, simplemente se van a extinguir solamente porque ya cesaron sus funciones. Como los dije, el integrante de la convención no podrán ser candidatos a cargo de elección popular hasta un año después de que cesen sus cargos. ¿Qué es lo otro también importante y un detalle que probablemente el que ha generado más polémica con respecto al proceso constituyente? Es que esta nueva redacción de esta nueva propuesta de constitución va a partir de lo que se conoce como una hoja en blanco. ¿Cuáles son las características de la hoja en blanco? Quiere decir que las materias, primero que todo, que el texto base en el cual nosotros vamos a regir esta nueva constitución ya no va a ser la constitución que nosotros nos rige actualmente, sino que vamos a empezar de cero escribiendo una nueva constitución. ¿Ya? O sea, no es que si no nos ponemos de acuerdo va a quedar la materia que está escrita en la constitución que tenemos hoy en día, sino todo lo contrario. Se parte de cero y tenemos que llegar a un acuerdo, a una nueva redacción. Si no existe 2/3 de acuerdo en la materia que se está debatiendo, que se está redactando, entonces esa norma no queda en la nueva constitución. Les pongo un ejemplo. Vamos a hablar, por ejemplo, de derechos medioambientales. En el caso de que no hay un acuerdo con la redacción de 2/3, esa materia no va a ser
no va a estar en el texto fundamental. Probablemente van a ser otras leyes de menor rango las que se van a encargar de hacerse cargo de esa materia. También, dentro de las críticas que se ha hecho a la hoja en blanco, se dice que va a ser, de alguna forma, generar un desorden en nuestra legislación porque se va a poner cualquier cosa. Pero, sin embargo, la misma ley que establece cómo se va a escribir esta Constitución, dice bien explícito en su artículo 135 que, primero que todo, esta Constitución va a tener que defender el carácter democrático de nuestra nación, o sea, va a establecer, sí o sí, va a ser un sistema democrático. Si alguien quisiera cambiar el sistema, no lo va a poder hacer, se tiene que regir bajo el sistema democrático, se van a respetar las sentencias judiciales y también se van a respetar los tratados internacionales. Es un tema súper importante porque muchas veces se ha prestado a confusión para decir que una hoja en blanco al final va a terminar redactando cualquier cosa, y la verdad es que, siendo rigurosos con el análisis, no va a ser de esa manera. Hay que entender que nosotros, políticamente hablando, Chile también viene con una tradición, digamos, constitucional. Las personas que en general estudian las constituciones saben que hay ciertas bases que se van a terminar respetando de la misma manera, ¿ya? Entre ellas el carácter democrático, las sentencias judiciales y los tratados que han sido ratificados por nuestro país. Bueno, en el caso que se aprueba la idea de legislar una nueva constitución, de redactar una nueva constitución, y este grupo, estos miembros, ya sean los 155 o los 172 miembros, ¿ya?, deciden redactar y aprobar una constitución, viene la tercera parte, que es lo que se conoce como el plebiscito de salida. ¿Qué quiere decir esto? Que de aprobarse una nueva constitución, ya redactada por los integrantes, ya sea mixta o constitucional, el presidente de la República procederá a convocar un plebiscito con el fin de que los ciudadanos votemos si estamos de acuerdo o rechazamos esta nueva constitución como está escrita. Es lo que los periodistas le han puesto en la televisión el plebiscito de salida. Y en esta papeleta nos vamos a encontrar con la siguiente pregunta: ¿aprueba usted el texto de nueva constitución propuesta por la convención? Probablemente va a decir convención mixta o convención constitucional, dependiendo de lo que nosotros elijamos. Pero esa va a ser la pregunta de rigor. Y nuevamente vamos a tener la opción de votar o apruebo o rechazo. ¿Qué pasa si se rechaza esta nueva constitución? Automáticamente se mantiene la constitución actual vigente, la cual nos rige en estos momentos. En el caso que se apruebe esta nueva constitución, dice la ley 20.200, el presidente convocará al Congreso Pleno para que en un acto público y solemne se promulgue y se jure y promete respetar y acatar la nueva constitución política de la República. Dicho texto será publicado en el Diario Oficial dentro de los 10 días siguientes a su promulgación y entrará en vigencia en dicha fecha. A partir de esa fecha quedará derogada la presente Constitución Política de la República. Ahí recién va a dejar de existir la Constitución que nos está rigiendo actualmente, para dar paso a una nueva Constitución. Muchas veces se ha prestado para dudas y ciertas confusiones de que mientras los miembros de la Constitución estén haciendo una nueva Constitución, nosotros vamos a quedar como una especie como de anarquía. Pero eso no es así. Mientras ellos no terminen, mientras no se redacte, mientras no se finalice la redacción, mientras no se apruebe y mientras nosotros no aprobemos a través de un plebiscito de salida esa nueva Constitución, va a seguir rigiendo la actual Constitución que nos rige. Vale la redundancia. Bueno, esto es más que nada como para agregar información. La forma de elegir a los miembros de, ya sea de la comisión mixta o la comisión constituyente, va a simular la elección de los diputados, Y mucha gente me ha preguntado, ¿pero qué es eso de las cosas como de los distritos? Que yo no entiendo. Yo en general, cuando voy a votar, voto nomás por la persona que me parece correcta, pero nunca he entendido bien de qué se trata. Bueno, ¿qué son los famosos distritos? Electoralmente en nuestro país, nuestro territorio nacional está dividido en 28 distritos. Cada uno de estos distritos se compone de varias comunas, y cada uno de estos distritos tiene una cantidad de
electores, que si nosotros los votamos, van a ser parte de esta convención. En el caso, por ejemplo, como les dije anteriormente, la convención mixta, vamos a elegir 86 ciudadanos elegidos popularmente que se dividen en estos 28 distritos. Y como ustedes ven en la pantalla, ahí están los 28, y cada uno de estos distritos se van a elegir, por ejemplo, en el distrito 1 se van a elegir 2, en el distrito 5 se van a elegir 4, en el distrito 14 se van a elegir 3, y así sucesivamente. Todo eso está establecido en la ley 20.200 que regula cómo se va a llevar este proceso constituyente. En el caso de, la convención constitucional, van a ser 155 ciudadanas y ciudadanos elegidos popularmente, también divididos en estos 28 distritos electorales. Y como ustedes pueden ver por lógica, por tener 155 que elegir, obviamente cada distrito va a tener mayor posibilidad de elegir a más constituyentes. En conclusión, ¿cuáles son las fechas importantes del proceso constituyente? Primero que todo, el domingo 25 de octubre vamos a tener nuestro primer plebiscito constitucional de entrada, donde vamos a votar o apruebo o rechazo, y la posibilidad de que esta constitución se redacte a través de convención mixta y convención constitucional. El 11 de abril del próximo año está estipulada la fecha para la elección de los constituyentes, y dependiendo de lo que elijamos el domingo, se eligieran 155 miembros o 86 miembros en el caso de la convención mixta. Entre el 2021 y el 2022, van a ser entre esos 9 y 12 meses, en los cuales los constituyentes van a redactar la nueva posible constitución, van a tener plazo de 9 meses y se podrá prorrogar hasta 3 meses más, pero solo una vez. Y ya casi por ahí, por julio, agosto del año 2022, vamos a enfrentarnos al plebiscito de salida. La fecha dependerá de cuánto se demore la convención en escribir la nueva constitución, y ahí se aprobará o se rechazará el nuevo texto constitucional. ¿Cuál es una de las características importantes del plebiscito de salida? Es que el voto va a ser obligatorio. A diferencia del plebiscito constitucional de entrada, que el voto va a ser voluntario, en el plebiscito de salida va a ser obligatorio. Así que ojo con eso, con esa información. Bueno, muchas gracias. Esa ha sido la presentación. En el caso que alguien tenga dudas, por favor, comuníquemelas y las podré responder a la brevedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Bicho. Muchas gracias. Gracias, Nico, por darme ahí sonido. Gracias, Bicho, por la exposición. Se me olvidó decir al principio que si tienes preguntas, por favor, antes de empezar para no desmutearnos y todo eso, por favor, escribe tus preguntas indicando a quiénes estás haciendo las preguntas en el chat. Bien, entonces ahí Dayana preguntaba algo súper como más informativo acerca de lo que ¿qué es esto del binominalizado? Del sistema binominalizado que nombraste al principio de tu presentación, Bicho. Así que pudieras responder a eso. Ok. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Por mucho tiempo, desde la vuelta a la democracia, en nuestra constitución, nuestro sistema de elecciones, había algo que se llamaba el binominal. ¿Qué significaba eso? Que a nuestros legisladores, básicamente el sistema matemático de elecciones que se ocupaba, generaba ciertos empates artificiales. ¿Qué significa eso? Que generaba de que las dos grandes fuerzas políticas en ese momento en Chile, que eran la Concertación y la Alianza, tuviesen una sobrerepresentación en el poder legislativo. Si bien eso, si nosotros hacemos un análisis riguroso, objetivo, eso trajo cierta estabilidad al sistema político, ya que obviamente no es lo mismo ponerse de acuerdo entre dos personas que ponerse entre 10, por lo tanto obviamente va a ser mucho más fácil entre dos fuerzas políticas grandes. También tuvo una gran crítica. ¿Y cuál fue la gran crítica? Que
de alguna forma suprimió los incentivos para que nuevas fuerzas políticas, para que nuevas ideas políticas pudiesen ganar representación en el poder legislativo. Y lamentablemente, a pesar de que ya se derogó el sistema binominal hace un par de años atrás, aún así en la política chilena queda como esta especie como de espíritu de que todavía estas dos grandes fuerzas políticas siguen siendo muy fuertes. O sea, hoy en día los sectores de la derecha como los sectores de la izquierda siguen siendo muy fuertes y eso muchas veces genera de que no hayan incentivos, pues, por ejemplo, que para nuevas y modernas fuerzas políticas en la actualidad quieran de alguna forma meterse en el poder legislativo eh, como se hace, como lo han hecho muchos. Por ejemplo, en el caso, no sé, de los cristianos, en el caso, por ejemplo, de los movimientos medioambientales, les cuesta mucho entrar al sistema porque, claro, hay dos fuerzas que todavía, si bien, insisto, ya cambió el sistema, aún así siguen rigiendo buena parte de la política chilena. Y eso también ha generado y ha sido causante de la inestabilidad política y la crisis política que estamos viviendo, ya que la sociedad chilena hace mucho tiempo que le está demandando a estas dos grandes fuerzas ponerse de acuerdo, ser más innovadores en los temas, que hay nuevas demandas que necesitamos de alguna forma que sean satisfechas y lamentablemente estas fuerzas políticas no han tenido el ritmo correcto para de alguna forma hacerse cargo de estas demandas y ha generado lamentablemente esta crisis política que ya llevamos viviendo prácticamente un año. Eso. Muchas gracias. Claro, hay otra pregunta también. ¿Cuáles son los requisitos? Si alguien quisiera postularse para formar parte de la convención mixta o de la convención constituyente, eh, ¿cuáles serían los requisitos para que pudiera ser parte de esto? Bueno, primero que todo ser chileno, tener sobre 18 años y ese tema también se está viendo porque hoy en día se está legislando todavía en el Congreso la posibilidad de que los independientes tengan mayor cuota de participación. Lamentablemente, en una primera instancia, cuando el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución estipuló la participación ciudadana, lamentablemente no le dio en un principio, eso fue el año pasado, no le dio la posibilidad a los independientes de poder, por ejemplo, crear listas y se le estaba dando un porcentaje demasiado grande de firmas para poder entrar a participar. Perdón. Y es por eso que hoy en día ya en la Cámara de Diputados ya se aprobó, pero falta todavía en el Senado, esta nueva normativa, estas nuevas reglas del juego que van a regir para los independientes. Por ejemplo, van a bajar el porcentaje de ciudadanos que van a firmar para que entre un independiente y también la posibilidad de que los mismos independientes puedan crear listas y poder competir de alguna forma de mejor condición de igual a igual con las fuerzas políticas clásicas. Buena, muchas gracias. También existen también muchas dudas respecto a si estas personas elegidas o incluso los mismos parlamentarios son los más adecuados para redactar una constitución. Y por lo tanto, están preguntando si es que va a haber algún órgano asesor para la redacción de la constitución. ¿Existe algo así? ¿Hay propuestas de personas quizás que puedan hacerlo? ¿Qué sabes tú de eso? Mira, la verdad es que ya sea, insisto, ya sea convención constitucional o convención mixta, en general va a emular el trabajo que hacen, por ejemplo, los diputados, los diputados y los senadores. Los diputados y los senadores tienen un montón de, digamos, organizaciones detrás que los asesoran. Tienen sus asesores directos, tienen muchas veces centros de estudio, institutos. Dentro de las mismas, por ejemplo, las comisiones, cuando ellos discuten las leyes, tienen personas que son expertas en materia legal, que los van asesorando si la normativa que ellos quieren presentar es inconstitucional o no. Entonces, en ese sentido, yo no tendría como tanto susto de que no va a haber a lo mejor un apoyo importante de los representantes. Se han dado también ciertas propuestas, no solamente de apoyo a los nuevos constituyentes, sino también de otras formas de participación ciudadana. Porque la participación ciudadana no solamente tiene que ser que nosotros vayamos a votar a los constituyentes,
sino que la idea es que nosotros también tengamos un rol más activo en esta nueva constitución, porque al final esta nueva constitución nos va a pertenecer a todos, independiente si estamos a favor del apruebo o estamos a favor del rechazo. Si se hace una nueva constitución, nos va a terminar rigiendo a todos y por lo tanto nos compete a todos. Entonces, ciertas propuestas que se están haciendo, todavía no se han ratificado, se pusieron sobre la mesa, son el poder hacer audiencias públicas, que por ejemplo los representantes de nuestro distrito puedan, por ejemplo, ir a una plaza, pueden ir a un colegio y estar, por ejemplo, informándonos de cómo está el seguimiento de cierta ley, cómo se está discutiendo, cuáles son, por ejemplo, las fuerzas de oposición o las fuerzas que quieren aprobar tal idea. También está lo de la rendición de cuentas, que básicamente nosotros estar ahí fiscalizando que nuestro representante, la persona a la cual les votamos, esté realmente cumpliendo y esté realmente defendiendo los principios y los valores que nosotros realmente le entregamos como un cheque en blanco. También está la idea de los encuentros y los foros, por ejemplo, ahora que lamentablemente por situación de pandemia, puede ser, por ejemplo, a través de Zoom o a través de otras plataformas, donde los constituyentes nos van a estar informando, por ejemplo, cómo va a seguir el proceso. Y también, obviamente, se va a promover mejores medidas de transparencia y publicidad, sobre todo, como sabemos, en una época de fake news y lamentablemente de las redes sociales un poco convulsionadas, siempre es importante reforzar las medidas de transparencia, que no vaya a ser cosa que alguien diga, no sé, que tal constituyente como que traicionó a su audiencia y está votando por otra cosa y a lo mejor es mentira. Entonces, la idea también se ha puesto sobre la mesa reforzar las medidas de transparencia y publicidad. Y por último, también se tiene la idea de generar alianzas institucionales. Significa esto que hay una comunicación importante entre la labor de los constituyentes, los centros de estudio, las universidades y los medios de comunicación. Que, por ejemplo, los medios de comunicación constantemente puedan estar informando a la ciudadanía cómo va el proceso, en qué artículo, por ejemplo, se está votando, cuál fue, por ejemplo, no sé, la polémica más importante, y que las mismas universidades, por ejemplo, hagan estas mismas instancias. Estudiantes o profesores que son muy versados en ciertas materias, instruyan, por ejemplo, a los ciudadanos y le aclaren ciertas inquietudes, porque esto es un proceso muy nuevo, es un proceso nuevo para todos. Era un proceso que solamente del mundo de la academia y los intelectuales lo estaban viendo como algo plausible, pero los ciudadanos comunes, la verdad que nunca lo habíamos visto. Entonces, la idea es ir bajando siempre las tensiones que se pueden dar por falta de información. Eso. Claro, entonces, en caso de que ocurra un proceso constituyente, se abren muchos espacios para conversar. Exacto, De exactamente. alguna manera. Eso es súper interesante lo último. Oye, en caso, una vez más, en caso de que se aprobara esta constitución, ¿qué va a pasar con la antigua constitución? Quizás, bueno, yo sé que lo dijiste, pero hay varias preguntas respecto a qué pasaría con la constitución que nos rige actualmente. ¿Qué pasaría con el proceso de las leyes que están en tramitación? ¿Qué pasaría incluso con las elecciones presidenciales? ¿Qué va a pasar en este tiempo de tensión de sí, pero todavía no? Claro, mira, la verdad es que si bien el hacer una nueva constitución genera cierto grado de incertidumbre, porque obviamente no sabemos qué es lo que se va a escribir, cuáles van a ser los acuerdos a los cuales se van a llegar, como lo dije muy bien en mi presentación, hasta que nosotros no aprobemos a través del plebiscito de salida esta nueva constitución, va a seguir existiendo y va a seguir rigiendo en nuestra vida nacional la constitución que tenemos en estos momentos. Por lo tanto, si los parlamentarios, por ejemplo, discuten cierta ley o proponen ciertas nuevas leyes durante este periodo y aún no se ha ratificado una nueva constitución, va a entrar a la constitución actual, va a seguir funcionando en la constitución actual. La única forma que la constitución actual deje de existir en nuestra comunidad, en nuestra vida social, va a ser cuando nosotros aprobemos a través del plebiscito de salida. Así que en ese sentido nos vamos a quedar, como se dice, en una especie como de anarquía legal donde no sabemos quién realmente nos rige. No, la constitución actual va a seguir rigiendo hasta que nosotros aprobemos la otra. Súper. Y bueno, y todos los procesos que conllevan mientras. Exactamente. Claro, ya. Muchas gracias, Bicho. Yo sé que varios que están con muchas preguntas al respecto. Los animo a seguir haciendo sus preguntas en el chat, pero tenemos que dar paso a nuestro segundo expositor,
a Franz, que nos va a estar hablando acerca de quizás algo que es menos técnico, pero es fondo, es quizás aquella cosa que más ha resonado como en nuestra sociedad en el último año, que es el tema de la dignidad. Entonces, como cristianos, ¿cómo podemos relacionarnos con la dignidad? ¿Qué es la dignidad? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a eso? De manera que no seamos definidos por algún lado de la calzada respecto a lo que es la dignidad, ¿cierto? Vamos a la Biblia y vamos a la exposición de Franz. Franz, bienvenido. Vamos. Muchas gracias. De nuevo, reitero que es una alegría poder estar aquí y conversar estas cosas entre amigos. Creo que hay una manera corta y una manera larga de abordar el tema de la dignidad. Vamos por la manera corta. Bíblicamente dicho, la manera corta de abordar la cuestión de la dignidad se agota en constatar algo que bíblicamente tiene sentido, por doloroso que resulte y por mala noticia que nos parezca. Y la vía corta es preguntarse si lo digno tiene que ver con aquello que se merece. ¿Qué es lo que merece el ser humano frente a Dios? La pregunta bíblica pensada de manera corta, si la dignidad, insisto, tiene que ver con aquello de lo que se es merecedor, ¿qué es lo que merece el ser humano frente a Dios? Y la respuesta corta es la ira de Dios. Un profesor lo comentó de esta manera: el único derecho humano, bíblicamente dicho, es el derecho al infierno. Es la manera corta, la manera en que agota el tema diciendo: no hay ningún ser humano que por sí mismo mereciera otra cosa si no es la ira de Dios, de un Dios santo. Pero vamos, no nos hemos juntado esta noche para constatar esta tragedia, porque a Dios gracias, el relato bíblico afirma mucho más que esto. Y es hablar de la manera larga, dando por cierto lo primero, vale decir de que el Dios de la Biblia es un Dios que en muchos sentidos, por no decir casi todos, es distinto al ser humano. Un Dios santo frente a un ser humano que cae en maldad, en crueldad, en violencia. Un Dios que siempre es veraz frente a un ser humano que no cumple promesas, que miente. Un Dios siempre leal y fiel versus un ser humano que cambia sus amores de acuerdo a las estaciones del año. Entonces, un Dios y un ser humano tan distinto. Lo interesante es que bíblicamente dicho, hay más que se puede decir. Y es que este propio Dios, distinto al ser humano, da pasos hacia el ser humano, pasos favorables hacia el ser humano. Es un Dios que se acerca al ser humano. Y es comenzar a hablar de la manera larga de la Constitución. Todo aquello que Dios hace a favor del ser humano, todo aquello que Dios hace por el ser humano, pese, esto es lo interesante, a que el ser humano no lo merecería, pero no siendo una cuestión de mérito, Dios le regala, Dios lo busca y Dios insiste en estar con el ser humano. La trama bíblica puede, en muy pocas palabras, resumirse como la búsqueda intensa, porfiada de Dios por un ser humano que muchas veces el ser humano, siendo pequeño, pero lo hace, le da la espalda a este Dios. Entonces, lo que pretendo ahora en los minutos que tengo es hacer un recorrido bíblico a esta idea de la dignidad. Todo aquello que Dios, en primer lugar, está dispuesto a hacer y a dar al ser humano, y también aquello que el Dios de la Biblia demanda que los seres humanos se den unos a otros. La dignidad. Entonces, vamos a eso pensando la dignidad con la trama bíblica por delante. Lo interesante es que, abriendo el texto constitucional, antes de abrir la Biblia, por última vez, abramos el texto constitucional. La Constitución actual proclama, en el capítulo sobre cuestiones fundamentales, afirma de que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y ahí entonces aparece, de tenor literal, la idea de la dignidad. Y aparece en un lugar muy especial. La Constitución afirma la dignidad de todo ser humano, lo afirma en el capítulo de cuestiones no negociables, en el capítulo así denominado las bases de la institucionalidad. No es novedad lo que la Constitución chilena afirma. Mucho antes que la Constitución chilena, ya otras constituciones de otros países del mundo apuntaban en la misma dirección.
y otros tratados internacionales vuelven a la misma idea, de que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Entonces, la idea de la dignidad es una idea sustantiva, es una idea que el texto constitucional afirma, y con toda seguridad podemos especular, pero con seguridad apostamos las cartas en ese sentido, que sea que esta constitución siga rigiendo u otra constitución nueva ocupe su lugar, sea el texto que tengamos, con seguridad podemos apostar de que la dignidad seguirá siendo una puerta de entrada, que es imposible pensar que una constitución quiera regular las relaciones básicas de la vida en sociedad, omitiendo la dignidad, silenciando una apuesta explícita por la dignidad. Al contrario, lo que uno esperaría encontrar es que el texto constitucional siga apostando para afirmar que todo ser humano es digno. Pero ¿qué vamos a entender entonces por dignidad? Lo interesante es que para pensar bíblicamente la dignidad, creo que tenemos que dejar que el texto bíblico vaya respondiendo la pregunta por sí mismo, antes de nosotros introducir algunas respuestas, por interesantes e inteligentes que sean. Por ejemplo, la modernidad, desde la modernidad en adelante, creo que tenemos una forma de hablar sobre la dignidad. Y hay dos grandes discursos modernos que permiten construir un discurso a favor de la dignidad, pero lo interesante es que creo que la Biblia dice algo distinto. Por ejemplo, un primer discurso moderno nos dice aquello que vuelve al ser humano, y este sería digno, esa cualidad única del ser humano es su carácter de agente racional. El ser humano estaría premunido de esta herramienta que se llama la razón, y eso le permite ser el constructor de su propia vida. Él puede entonces jugar su propia suerte. De la razón, el fundamento sobre el cual se construye todo el discurso de la dignidad. Por interesante e inteligente que sea esta idea, y hay que reconocer que hay mucha tinta en esta dirección, creo que bíblicamente puede haber algo ahí que sirva de cuestionamiento a cuán sólida o cuán débil es esta idea de la razón como el fundamento final de la dignidad humana. Y es que, por ejemplo, cómo tratar y cómo relacionar a todos aquellos seres humanos en quienes la cualidad de racionalidad, por alguna razón, me estoy repitiendo con la palabra, por algún motivo, pareciera ser que no se desempeña de forma óptima. En palabras sencillas, si vamos a insistir en que razón es, por ejemplo, sinónimo de inteligencia, dicho de manera muy pragmática, casi como capacidad matemática para resolver ecuaciones o capacidad de lenguaje, convertir el pensamiento en palabras. Si eso es razón, racionalidad, entonces, ¿qué hacer con todo ese sector de la población cuya forma de pensar o de comunicar no es óptima? ¿Qué hacemos con los casos de personas síndrome de Down, personas que sufren de Alzheimer, personas que no son capaces de responder una ecuación matemática, que nunca han verbalizado de manera óptima para que otro comprenda su pensamiento? Entonces, un discurso que haga toda su apuesta a la razón, entienda que esta es sinónimo de inteligencia, puede terminar siendo un concepto, una idea elitista, donde razón es un privilegio que pocos gozan y deja sectores de la población carentes de este atributo, la razón, la racionalidad. Entonces, un segundo discurso moderno es, bueno, si no es la razón o la racionalidad aquello que hace único al ser humano y por ser único digno, entonces la libertad. ¿Qué tal la libertad? Afirmar la libertad de todo ser humano, que éste sea el arquitecto de su propia existencia y que no esté sujeto a injerencias ajenas, ni estatales, ni de grupos de presión. Bueno, la libertad es de nuevo una idea interesante e inteligente, pero también bíblicamente dicho, puede ser dada, e incluso sin todavía abrir la Biblia. Pero en cuanto a la libertad como fundamento último de la dignidad, también hay algunas críticas que se pueden formular. Por ejemplo, decir, ¿en cuántos sentidos el ser humano no es libre? En otras palabras más cortas, ¿de qué tamaño es la libertad humana? ¿De qué tamaño es? ¿Cuán amplia es? Si uno se mira al espejo, constata de que no es capaz de tomar todas las decisiones que quisiera, porque en muchos sentidos los seres humanos estamos limitados y condicionados por razones geográficas, el continente donde nacimos y vivimos,
por razones culturales, porque este es el lenguaje y esta es la cosmovisión que se nos ha heredado, por razones genéticas, porque hay mucho de lo que hoy somos que no ha sido controlado ni gobernado por nosotros, sino que nos ha sido dado por la genética. Hay cuestiones culturales y biológicas que condicionan y limitan lo que somos. Entonces, queda ahí la pregunta algo inquietante. Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando? ¿Cuán amplia o cuán modesta y pequeña es la libertad? Porque pareciera ser que solo existe en un mundo de fantasía esa libertad tan amplia, sin límites, en donde cada quien puede convertir todos sus deseos en realidad. Esa ilusión de que todo cuanto deseo será posible es propia de un mundo de fantasía, pero no del mundo real que estamos viviendo. Dicho esto, entonces, a modo de críticas a los discursos modernos que son usados para argumentar la dignidad, corro rápido por el texto bíblico. Creo que del Antiguo Testamento podemos apuntar algunas ideas básicas. La primera, sin duda, el relato del Génesis, y dando por cierto que el Génesis no es el texto bíblico más antiguo, pero sí aquel que pretende responder a preguntas para todo ser humano inquietantes, tales como el origen de todas las cosas. Y el Génesis pretende responder el origen de todas las cosas. Podemos leer en sus páginas algo muy especial. Es que cuando Dios crea a través de la palabra todo lo que existe, todo el universo conocido y desconocido para los seres humanos que lo pueblan, se oye una sola vez al Dios del Génesis afirmar lo siguiente: que esto que ha creado es muy bueno. En el poema del Génesis uno va constatando que tras cada acto creador de Dios viene la afirmación de que aquello creado es bueno. Crea la luz y la luz es buena. Crea los animales y los animales son buenos. Separa los aires de la tierra de los mares y eso es bueno. Hasta que crea al ser humano y afirma es muy bueno. Y esta doble calificación, este aplauso de pie, este atributo sobrecalificado que el Dios del Génesis atribuye al ser humano, entonces viene como primer fundamento a decir el ser humano es muy bueno, a diferencia de todo cuanto lo rodea, porque, esto es lo interesante, en el Génesis se pone en boca de Dios la siguiente frase: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Entonces, la primera afirmación bíblica de por qué el ser humano es digno no es porque éste sea un agente racional, no es porque sea capaz, haciendo uso de su libertad, de construir su propio universo, sino que es, con razón o sin razón, libre o privado de su libertad, el ser humano refleja la imagen y semejanza de su creador. Entonces, bíblicamente dicho, la dignidad comienza por acá, por constatar que todo ser humano, no importa quién sea, no importa dónde haya nacido, no importa el momento de la historia, cuando haya entrado en escena, es digno por ser imagen y semejanza del Creador. Del Antiguo Testamento, si avanzamos un poco más, podemos luego sumar una preocupación especial del Dios de la Biblia por un sector muy particular de la población humana. Si bien todo ser humano es, por definición, digno, en tanto refleja la imagen y semejanza de su creador, lo interesante es que a través de la ley mosaica, me adelanto ya muchos siglos después de la creación, la ley mosaica lleva al pueblo a que preste una atención especial, un cuidado puntual a un sector de la población. Y en Moisés emerge con fuerza la trilogía, la viuda, los huérfanos, los extranjeros. Y entonces aquí hay una segunda idea para pensar la dignidad. Saber que en esta población, que toda lleva la misma marca de ser imagen y semejanza del Creador, pareciera ser que siempre habrá un grupo, llamémoslo así, de personas con menos ventajas, un grupo desventajado, que en la lógica legisladora de Moisés sonaban como los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Y lo interesante es que el Dios de la Biblia, por la vía de la ley, sabemos que la ley es aquella cosa que se impone. La ley no pregunta opinión. La ley no es un consejo. La ley es una imposición. Y Dios, por la vía de la imposición, le está diciendo al pueblo: acuérdate de la viuda, del huérfano y del extranjero. Si cambiamos las palabras, es: no te estoy preguntando si te nace o no te nace acercarte a ellos. No te estoy preguntando si
tu parecer personal sobre este sector de la población. Es una cuestión de imperativo, es una cuestión que por vía de ley, así habla Moisés, te tocará hacer. Tendrás que, por ejemplo, aprender a que cuando vayas a sacar las aceitunas del árbol, así nos habla Moisés, así de casuístico es la ley mosaica, cuando tengas tu árbol de aceitunas lleno, bueno, reméselo y caigan las aceitunas que necesitas para ti, para tu familia, cómelas, de ahí saca el aceite, de ahí saca aceite para tu lámpara, pero no menees tanto el árbol para que esas aceitunas que están quedando ya no serán para ti, serán para, y ahí viene, será para la viuda, el huérfano y el extranjero. Entonces, con imperativos así de casuísticos, de que esas aceitunas que sobran, no te las comas por pura gula, porque tú ya estás satisfecho, tú ya tienes aceite en la casa y luz en tu lámpara, pero el que viene atrás, ese extranjero, esa viuda, ese huérfano, depende de esa última aceituna que está quedando en tu árbol, no te la comas. Y lo mismo, cuando recojas el trigo, si el trigo cae de tu carreta, no te bajes de la carreta a recogerlo. Tu carro ya tiene suficiente trigo, pero los desposeídos, los desventajados, vienen atrás. Atrás viene una Ruth, que es una moabita, que necesita que alguien deje caer trigo a propósito para que esta extranjera se alimente. Bueno, y vemos entonces la ley mosaica con esta predilección especial de tratar con un cuidado puntual a estos desposeídos, a estos menos aventajados. Si avanzamos en la trama bíblica para saltar del Antiguo al Nuevo Testamento, lo último que diría del Antiguo Testamento es que no se puede leer el Antiguo Testamento sin leer algo que es quizás la mayor cantidad de literatura veterotestamentaria, y son los libros proféticos, son los profetas de Israel. Quizás la literatura profética se lleva, matemáticamente dicho, el grueso del Antiguo Testamento. Y lo interesante es que profeta, a diferencia de lo que nosotros hoy entendemos por profeta, cuando nosotros hoy tal vez insistimos en que profeta es aquel sujeto que predice el futuro, profeta es aquel que tiene la facultad del vaticinio, que nos diga el profeta lo que sucederá el 25 de octubre, que nos diga el profeta lo que sucederá en 2 años más. Bueno, esa insistencia nuestra de hacer casi del profeta el adivino, el gurú, el que sabe el futuro, no calza con la imagen del profeta bíblico, porque el profeta bíblico, ante todo, era portador de un mensaje para su aquí y su ahora. Entonces, hay una función profética que sí, además de aquella en la que de manera sobrenatural Dios anticipaba sucesos futuros, bien dicho, pero el profeta tenía este carácter de ser un mensajero para su propia generación, para su propio aquí y ahora. Y muchas veces, esto es lo interesante, el profeta no trae un discurso nuevo. El profeta bíblico es, en un sentido, es conservador, porque insiste en llevar al pueblo a que refresque la memoria. Y le dice, hace ya muchos siglos atrás, Moisés ya te dijo, acuérdate de la viuda, el huérfano y el extranjero. Y lo que has hecho tú, Israel, es vivir de tal manera que te has engordado, este es el lenguaje profético, has engordado, estás cómodo en tu casa y te has olvidado del sector de población que no tiene cubierto siquiera lo básico. Y emerge el profeta bíblico con un mensaje de denuncia en el sentido de que, pueblo, sufres de amnesia, olvidaste la ley, vuelve al Dios de la ley. Y una de esas vueltas al Dios de la ley es, mira cómo tratas a este sector menos aventajado. La relación profeta-ley, ley-profeta es fuertísima. El profeta, repito, en un sentido, el profeta de Israel, en un sentido, no trae discurso nuevo. Es es una pulga en el oído. Es es aquel que exige que el pueblo no olvide, que recuerde, en particular, que vuelva a lo esencial. Le has dado la espalda a Dios, vuelve a amarle, responde a su amor y vuelve a amar y a tratar a este, que es alguien por definición desposeído y frágil. Tal vez entonces queden estas ideas algo gruesas del Antiguo Testamento. Pasamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, que sabemos que se compone, además de los evangelios, se compone de algunos relatos de carácter algo histórico, porque por ahí está el libro de los Hechos, que nos narra el nacimiento de la iglesia primitiva, quienes se identifican con Jesús de Nazaret y comienzan a formar comunidad. Y bueno, en el Nuevo Testamento también hay cartas,
Y también hay un libro muy particular que no calza con ningún otro y tiene un género propio, y es el Apocalipsis. Y pareciera ser que tiene su propio género, el género apocalíptico. Bueno, vamos rápido. En los evangelios, quizás el mayor discurso a favor de la dignidad humana es constatar lo que el Evangelio de Juan afirma de entrada. Cuando uno toma el Evangelio de Juan de entrada, los primeros versos, Juan comienza hablando así. En el principio era el verbo o el logos. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y versos más abajo afirma, y ese verbo, ese logos, se humanó, se humanizó, se hizo ser humano. Tal vez aquí, en el hecho de la encarnación, encontramos tal vez el mejor de todos los sermones, el argumento más duro a favor de la dignidad humana. Y es que el propio Dios en algún momento decidió hacerse humano y vivir la experiencia humana con todo lo que aquello implicaba, el sufrimiento, el dolor, como cualidades transversales a todo ser humano, es algo que marca la vida de Jesús de Nazaret. Entonces, en el Evangelio de Juan, lo que se lee es que Dios caminó en este planeta. Es que en algún momento, usando la expresión, me parece que de Bernard Shaw, si no cito mal, Dios caminó con sandalias en este planeta. O como doña Elsa Tames lo afirma, en un momento Dios tuvo un rostro humano e histórico, y se llamó Jesús de Nazaret, y tenía piel, y bebió la leche de la madre, y aprendió un lenguaje, y de bebé no controló el esfínter, y tuvo que aprender a matemáticas a punta de ensayo y error. Y esta experiencia humana, marcada en sentido fuerte por el dolor, es aquello entonces que tal vez no hay argumento más fuerte del valor del ser humano, saber que Dios también vivió la experiencia de ser humano. Si dejamos de lado esto y leemos algunas cartas, podemos encontrar afirmaciones como las siguientes. Me voy a detener solo en 2 cartas en honor al tiempo. Una, la carta de Santiago. La carta de Santiago. ¿Por qué entre todas las cartas leer la carta de Santiago? Porque Santiago tiene un lenguaje muy curioso. Santiago no habla como hablaba el común de los apóstoles de la época. Santiago, algunos dicen por lo incendiario de su lenguaje, algunos dicen porque por lo duro de sus expresiones, pareciera ser que Santiago corre muy en la línea de los viejos profetas de Israel. ¿Y qué cosas se pueden leer en la carta de Santiago? Santiago tiene un discurso durísimo, durísimo contra el rico, al punto de que si uno se queda solo con la carta de Santiago y nada más, uno, si es consecuente solo con esa carta, llegaría a esta conclusión. Pareciera ser que Santiago al rico no lo tolera y no le perdona. Hay un tipo de rico con el que Santiago dice, no podemos tener trato, simplemente no podemos tener trato. Claro, Santiago sí se encarga de darnos algunas pistas, cuál es ese tipo de rico con el cual Santiago dice, es imposible siquiera relacionarse. Y Santiago esto lo responde en su carta. Y es, por ejemplo, tal vez sirva a modo de este ejemplo por todos, todo lo que está contenido en los primeros 6 versos del 5º capítulo de la carta de Santiago. Cuando Santiago llega a decir, con un lenguaje casi de los animales, aullad, aullad, los animales aullan, los lobos aullan, no los humanos, aullad ricos opresores. Dicho en el lenguaje antiguo de Reina Valera. Aullad ricos opresores por las miserias que se le vienen encima. Y Santiago es muy duro en 2 puntos. El origen de la riqueza y el destino de la riqueza. Y pareciera ser que aquí está la clave para entender cuál es la riqueza que a Santiago le parece repudiable. La riqueza que Santiago denuncia es aquella riqueza que fue construida con trampa, con fraude, porque leyendo ese capítulo 5, Santiago dice, ustedes han construido su riqueza en base a los campos trabajados por obreros que no recibieron su paga. Estamos hablando de trabajadores burlados. Estamos hablando de un imperio que se construye en grande y con sobra. Estamos hablando de trabajadores burlados en los campos. Y Santiago dice, ellos hicieron lo único que el trabajador burlado puede hacer, clamar, clamar, gritaron. Y el Dios de los ejércitos, expresión que ningún apóstol utiliza, solo los profetas del Antiguo Testamento, el Dios de los ejércitos escuchó la queja.
Y pareciera ser que Santiago entiende que Dios se moviliza como Moisés entendía que se movilizaba el Dios de la liberación. Si Moisés tenía que enfrentar a Faraón para que acabe la esclavitud, parece que Santiago está confrontando más o menos en ese sentido a que hay un tipo de riqueza que es corrupta en su origen y es corrupta en el destino. Porque luego dice, y encima, aquello que tienen lo han ocupado en el lujo. Y Santiago critica esa riqueza entonces, cuyo destino es el lujo. Y todo esto a cara y sabiendo que en los campos están los trabajadores burlados en su remuneración. Entonces, ¿por qué leer Santiago? Porque Santiago, para ni siquiera parafrasearlo, solo citarlo, es aquel que dice, no puedes identificarte con la fe en Jesús y decirle al rico que entra, estoy citando a Santiago, esto no es Carlos Marx, no es Engels, esto es Santiago. Santiago es quien dice, si entra el rico, elegante con vestido y anillo de oro en la mano, y le dices, usted, por favor, siéntese aquí. Y entra el haraposo y le dices, y tú, quédate ahí, a mis pies. Santiago dice, es que no has entendido de qué trata la fe, que algo anda mal. Bueno, por eso leer Santiago, porque Santiago cierra con esta idea fuerte que nos dice, la acepción de personas es contraria al mismo ser de Dios. Y cito una carta y luego Apocalipsis y guardo silencio. Otra carta que vale la pena leer es la brevísima carta de Pablo a Filemón. Esa carta que lleva por título Filemón, de Pablo a Filemón, es corta, es tan corta que si uno está distraído no se percata de su existencia en el canon bíblico, porque es un solo capítulo. Y lo interesante es que ahí Pablo está abogando a favor de un esclavo. Ponga esto en la Palestina del siglo I, una Palestina sometida al derecho romano. El derecho romano trata al esclavo no como persona, no como un ser digno, no como un sujeto de derechos. El esclavo es una cosa, y la cosa entonces queda a libre disposición de sus dueños. Los dueños pueden usar, gozar y disponer de las cosas a discreción, a total discreción. Y un esclavo fugitivo, entonces, es esa cosa que en potencia puede ser destruida por el amo. ¿Qué ocurrió? Que Onésimo, el esclavo, la cosa, conoce al mismo Dios a quien conoció el amo, Filemón. Y aquí hay algo interesante. Filemón, el ciudadano, el que tiene el derecho romano a su favor, podría quitarle la vida a esta cosa, Onésimo, el esclavo fugitivo. Y Pablo está abogando para decir, antes de que tomes una decisión, Pablo le dice, quiero que sepas que este que antes te era cosa inútil, hoy conoce y adora al mismo Dios que tú conoces y adoras. Entonces Pablo está tratando de acercar a dos que por credenciales sociales son diferentes. Uno es el amo, arriba, otro es el esclavo, abajo. Y Pablo está diciendo, Onésimo, el esclavo, la cosa, ahora conoce y adora al mismo Dios, el amo. ¿Qué rige aquí? ¿El derecho romano o el encuentro que se hace posible porque ambos ahora se identifican con Jesús? Y termino con el Apocalipsis, porque si paso de largo estoy chamullando. El canon cierra en el Apocalipsis y ahí tenemos que cerrar. En el Apocalipsis lo que hay es un Dios que viene a encontrarse con una multitud de toda lengua, de toda tribu y toda nación. Y este abogar, porque Dios viene a encontrarse con una multitud donde lo que salta a la vista es lo distinto de quienes la componen, esto es lo hermoso, que Dios se ha formado un pueblo de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Si aplicamos todo lo anterior, pareciera ser que Dios está interesado y preocupado para que en este pueblo no queden fuera ninguno, toda lengua, toda tribu y toda nación. En otras palabras, como que el Dios del Apocalipsis, el que viene a encontrarse con su pueblo para una nueva creación, es un Dios que cuenta con todo color de piel, con todo acento, ha terminado con estas distinciones odiosas que Moisés, los profetas y los apóstoles venían denunciando hace rato. No hay tal cosa como unos favoritos, otros siempre perdedores.
el Dios del Apocalipsis es el que viene a buscar a todos aquellos que le han reconocido sin importar quiénes sean. Y concluyo en 30 segundos con esto. Una de las partes menos atractivas y más aburridas de la Biblia es la genealogía. Si usted está demasiado alegre y necesita un poco de depresión, lea una genealogía. Perderá el humor y las ganas de vivir. La genealogía es la manera perfecta de romper una amistad y tensionar un matrimonio. No lea eso en pareja. Pero en la genealogía, uno puede tomar una lupa y detenerse en algunos nombres. Y lo interesante es la genealogía que lleva a Jesús. Uno encuentra los nombres de Tamar, uno encuentra los nombres de Ruth, uno encuentra los nombres de Betsabé. Y ahí usted tiene 3 mujeres, de las pocas que están mencionadas con nombre en la genealogía, y usted se pregunta, ¿cuál de todas ellas era más digna de entrar a la línea de la cual nace Jesús? Sabemos de Tamar, que fue aquella que fingió ser la prostituta que sedujo al suegro para que el suegro, siquiera a través del engaño, engendre vida en ella. Si hablamos de Ruth, Ruth es la extranjera, la que venía de afuera. Se me olvidó mencionar a Rahab. Se me estaba quedando afuera Rahab, de quien la Biblia no oculta que su oficio es el más antiguo de la humanidad, el comercio sexual. Y Rahab está entre aquellas que anteceden el nacimiento de Jesús. Y tenemos a Betsabé. Betsabé, ¿quién fue? La mujer a quien un rey poderoso codició, aplicó poder y la violó, a menos que querramos sostener un adulterio entre ellos, pero eso supone echarle la culpa a la víctima. Me parece más honesto quizás no hablar de adulterio, sino que de violación. Discutible, pero lo dejo. Entonces, ¿quién de todas ellas era más digna de entrar a la familia de Jesús? Si uno se pone purista y moralista, diría ninguno. Pero si en cada mujer a quien excluimos, nos estamos excluyendo nosotros. Y si entendemos que ellas están ahí, entonces también podemos estar. Por eso, no en vano el Apocalipsis cierra con una multitud de toda lengua, tribu y nación. El corazón de Dios es tan grande que pareciera ser que para él, por definición, los indignos no existen. Tremendo. Muchas gracias, Franz. Gracias por el recorrido al cual nos has guiado. Y tenemos tiempo para conversar respecto a algunas preguntas. Hay una pregunta y muy interesante en el chat. Recuerdo que si tienen alguna pregunta, por favor, pongan a quién la están refiriendo y escríbanla claramente ahí en el chat de Zoom. Bueno, una pregunta muy importante es que estamos sufriendo un proceso de, por así decirlo, como de resignificación de algunos conceptos y palabras que antes tenían un significado fuertemente cristiano, fuertemente bíblico. Y hoy en día solamente entendemos esas palabras, esos conceptos desde un punto de vista secular. Como por ejemplo la dignidad. Entonces la pregunta dice, ¿es posible dar nuevamente un sustento teológico, religioso a aquellos conceptos que ya han sido secularizados? Y si es posible, ¿cómo podemos hacerlo? ¿De qué forma? Dicho de manera corta, creo que el argumento bíblico merece un espacio dentro del debate racional, como estarían dentro del debate racional el argumento que aboga por la razón y por la libertad como fundamentos últimos. Porque pareciera ser que ambos son argumentos, la libertad y la razón, que de alguna manera dejan preguntas sin responder. La libertad, el tema de su tamaño, y la razón, el tema de quiénes son los que la aportan y la ejercen a plenitud y quiénes no. Entonces, si estos argumentos pareciera ser que parten de ciertos presupuestos, tales como, por definición, todos seremos libres, o por definición, todos somos portadores de razón, lo interesante es que son argumentos que están partiendo de una base que
lo voy a decir de esta manera, que carece de adecuación empírica. Simplemente son argumentos que a su vez necesitan establecer una premisa, y es que todos somos igualmente libres, o todos seríamos igualmente portadores de razón. Y en ese sentido, me parece que son argumentos que no pueden, por ejemplo, cerrar la puerta al argumento bíblico religioso, diciendo que aquí en este debate racional de ideas solo pueden entrar argumentos que soporten el filtro de la razón, o el argumento el filtro del frío análisis, y rechazando todo aquello que huela a presupuestos metafísicos indemostrables. Bueno, si ese es el filtro, pareciera ser que ni el argumento de la razón ni el argumento de la libertad lo logran pasar. Entonces, lo honesto, a lo menos por una cuestión de honestidad intelectual, es que creo que el argumento bíblico también puede tener un lugar en la mesa. Y es cierto, y con esto ya guardo silencio, es cierto. En esa mesa estarán participando personas de distintas religiones y personas que no se identifican con ninguna religión. Pero creo, lo único que estoy haciendo en estos pocos segundos es abogar porque el argumento bíblico religioso merece un lugar en la mesa, tal cual como tendrán sus 15 minutos el argumento antiteísta que hace de la razón o de la libertad todo el fundamento para abogar por la dignidad humana. Solamente estoy queriendo decir eso, merece un lugar si aplicamos a todos el mismo filtro de entrada. Claro, claro, y en ese sentido quizás está algo que creo que solamente se puede sostener desde el discurso teísta cristiano, que es el hecho de que la dignidad no es algo que se reclama, sino que es algo que se reconoce. Porque tanto la racionalidad o la libertad buscan justificar su racionalidad o buscan justificar su libertad, y por lo tanto existe esta lucha por el reconocimiento, por la recaptura, perdón, por la recaptura de esta dignidad perdida, cuando en realidad desde el argumento teísta es simplemente un reconocimiento, no se puede perder, si es algo que es regalado, porque nosotros somos, como tú decías, creados a imagen de Dios, entonces es algo que se debe reconocer, y por lo tanto tenemos el derecho, tenemos la necesidad, por así decirlo, intrínseca de ser reconocidos como dignos, y tiene mucho más peso, argumento, ¿o no? ¿Qué dirías tú a eso? Amén. Claro. Y tiene mucho peso. Entonces, si llegamos a un punto más agudo, entonces podríamos decir que desde ese punto de vista, como lo estaba planteando Franz, también los cristianos tenemos aún más razones por luchar y por levantar la voz por la dignidad a imagen de Dios. Hay otra pregunta que, hay, que habla, dice, la manera de relacionarse quizás con los vulnerables puede, desde el punto de vista cristiano, puede sonar paternalista. Entonces, ¿qué dirías tú respecto a cómo no confundir este servicio al vulnerable, este relacionamiento con el vulnerable? ¿Cómo lo podemos distinguir de un paternalismo simple? A ver, es buena la pregunta, es buena la pregunta. Solo atino a pensar en esto. Por un lado, creo que sí, que tenemos que admitir algo, que no podemos negar que tanto la ley mosaica, los profetas de Israel y los apóstoles de Jesús insisten en que uno tenga un cuidado especial por este sector de la población. Creo que eso hay que admitirlo. Ahora, creo que la trama completa de la Biblia nos presenta muchas veces a estas viudas, huérfanos y extranjeros, no siempre en el rol de la víctima. Creo que el error nuestro, por ejemplo, sería creer
que la viuda, el huérfano y el extranjero son víctimas, siempre lo han sido, y esa es la única posición que tienen, las eternas víctimas siempre dolientes. Y creo que bíblicamente podemos romper esa imagen de que no siempre son las víctimas, que pueden ser objeto de maltrato, sí, pero lo interesante es que en la trama bíblica aparecen aquellos que rompen el patrón. Y uno podría decir, lo voy a ilustrar con el caso de Ruth y el caso de una parábola de Jesús. El caso de Ruth, en el caso de Ruth, ¿qué es lo que hay? Es el caso de la mujer extranjera, pero cuya característica esencial, ¿cuál es? Es su fuerza. Ruth es la mujer que en un medio de muerte, donde muere el suegro, mueren las personas más cercanas, muere su marido. La historia de Ruth es la historia de una mujer cuya fuerza la moviliza para dejar el terreno conocido y para embarcarse a una tierra extranjera. Y es la historia de una mujer fuerte que decide trabajar en los campos. Y ya que estamos en horario de adultos, hay una connotación algo erótica, pero en esto tengo que quitarme las sandalias porque el terreno es santo, pero incluso en ese libro hay una provocación femenina, a diferencia de lo que para la época era esperable, donde el varón cortejara a la mujer. En Ruth lo que hay es un acto, entre otros, de seducción de la mujer al hombre para que este hombre abra los ojos y la mire. Entonces, si hay algo que podemos eh, alabar en Ruth, es que es la extranjera con una personalidad fuertísima. Ni la muerte la frena, ni el ser extranjera en Israel, ni ser mujer en zona de hombres. Nada de eso la frena. Y cambie. Cuando Jesús cuenta la parábola del samaritano, que hoy ya nos dice nada. Hoy día el samaritano es sinónimo del bueno. Pero cuando Jesús la cuenta, no perdamos de vista. Jesús se está convirtiendo en héroe a un sujeto repudiable. Lo interesante es que Jesús en esa parábola inventó un problema. Y ese problema nadie lo sabía responder. Y el único que respondió bien el problema es el extranjero. Entonces, aunque estamos hablando de una parábola y como tal un relato ficticio, no un hecho real, pero lo interesante es que Jesús, cuando aborda al extranjero en su parábola, parte de la base, el extranjero es el único que supo resolver el dilema. Ninguno de los paisanos, ninguno de los que tenían mejores credenciales religiosas y sociales, ninguno resolvió el problema que Jesús inventó, pero el extranjero sí. Estoy diciendo esto para que quede claro de que en el relato bíblico no siempre encontramos a la viuda, al huérfano y al extranjero en la posición de la víctima y siempre victimizado. Muchas gracias. Sí, o sea, eh, eh, es súper interesante que existe, agregando también a lo que tú estás diciendo, al decir que el ser humano es digno a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, el vulnerable eh, también es responsable. Un poco también tiene, también tiene poder otorgado por Dios al ser creado a imagen de Dios. Un poco como lo que decías tú con el tema de Onésimo, ¿cierto? La cruz de Cristo ha hecho ante los ojos de Dios, es como el gran, el gran eh, eh, igualador, no se me ocurre otra palabra, como universal, es decir, Cristo murió por todos y por lo tanto ha hecho todos ante los ojos de Dios iguales, haciendo eco de lo que Dios había dicho del ser humano en el Génesis. Entonces, eh, eso también, un poco también para agregar a lo que tú también decías ahora. Quizás, a ver, déjame ver una última pregunta. Una pregunta que quizás eh, más técnica. Dice, es
si estos pasajes que tú hablabas acerca del cuidado de los desposeídos, son pasajes que de alguna manera son solamente para ser acogidos por los cristianos, o es algo para ser acogidos por el Estado también, o para los dos. Una pregunta que tiene relación quizás con lo que estamos conversando también con respecto al proceso constituyente, como para finalizar. Digo esto y ya guardo silencio y la palabra sea para Vicente. Creo que, que hay algo en lo que no puede rehuir ni el ateo, ni el agnóstico, ni el escéptico, ni el seguidor de la religión que sea, y es en esto que hoy podemos llamar la regla de oro, es la regla de trato. Haz al otro aquello que tú quieras que el otro haga contigo, y abstente de hacerle al otro aquello que tú no quieres que el otro haga contigo. Yo creo que el empate que se produce en este punto entre Moisés, Confucio en la China milenaria, entre Jesús de Nazaret en el Sermón del Monte, Emmanuel Kant en la modernidad y John Rawls en el siglo XX en la Universidad de Harvard, todos de alguna manera vuelven al mismo punto, la regla de trato. La regla de trato. No le impongas una carga tan pesada al otro que tú no soportarías. Creo que la ley y los profetas andan muy cerca de esta regla de oro. Y eso aplicaría tanto en lo privado, en lo público, y eso uno lo podría entender como un imperativo no solo para el que adora al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino para el que reniega y maldice de ese Dios, o para quien se identifica con algún otro Dios o no tiene ningún credo. Y guardo silencio vinculando esto con una pregunta que apareció en el chat que decía, si Jesús votara el 25, ¿votaría por apruebo o por rechazo? Mire, lo único que yo me atrevo a decir es que admito que el apóstol Pablo afirma que los seguidores de Jesús tenemos la mente de Cristo. Pero aunque Pablo nos afirma aquello que tenemos la mente de Cristo, por alguna razón en mi mente, yo sigo pensando obscenidades, sigo tramando crímenes y sigo pensando cochinadas y basura. Entonces, aunque tengo la mente de Cristo, no puedo deducir cómo votaría el Señor Jesús. Lo que sí creo es que así como le preguntaban, ¿tenemos que pagar impuestos, sí o no? Jesús terminaba diciendo, Pedro, nos están cobrando el impuesto. Así que anda, tú eres pescador, saca una moneda y paga el impuesto. Que no se diga que vinimos acá de balde. Y Jesús consta en el Evangelio que una vez le cobraron impuesto y lo pagó, siendo el rey del universo. Entonces creo que a la cita del 25 estaría, pienso, ocupando un lugar en la fila. El cómo votaría se lo tengo que preguntar cuando regrese y ponga sus pies por segunda vez en esta tierra. Súper, súper. Saliste del embrollo. Muy bien. Muchas gracias, Franz. Damos las gracias. Ya estamos finalizando. Damos las gracias a todos que se han hecho parte de esta charla, conversatorio, a través de las preguntas, a través de su conexión en YouTube y también presentes acá en la sala de Zoom. Quiero simplemente que podamos terminar ahora, de repente podamos orar. Quiero pedirle en esta ocasión, para que pueda orar al cierre, quiero pedirle a Nico, Nico Ojeda, que también es parte del liderazgo de República Comunidad Universitaria, la comunidad universitaria de la Iglesia Santiago Apóstol Anglicana en Santiago Centro, para que nos pueda guiar en oración. Dale, Nico. Gracias, Max. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde, gracias por la vida de Vicente, en su exposición y la claridad que nos llevó a poder comprender términos que son complejos para el común denominador de nosotros, pero gracias por su vida y por su entrega, y también te damos gracias por la vida de Franz y por su pasión, Señor, por la justicia y la verdad,
y que nos imparte también para nosotros, Señor, este amor por el otro, Señor, que proviene y desciende primeramente de ti. Te damos gracias, Señor, ayúdanos a que también esta instancia también se pueda compartir en otras redes y bendecir, Señor, que es nuestro deseo poder bendecir a más personas, Señor, con estas reflexiones, Señor, que nacen desde tu palabra y que nos llevan a tomar decisiones, Señor, que están basadas al mirarte a ti, Señor, y no a nosotros o al otro, Señor, sino a ti primeramente. Gracias, Padre. Amén. 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 Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Me gustaría darle un abrazo a todos, pero no se puede. Así que abrazo de Zoom, abrazo virtual. Que el Señor los bendiga. Y espero que podamos tener otra oportunidad para que podamos tener otro conversatorio. Nos vemos. Chao, chao.